El cielo estaba cubierto por un manto de nubes plomizas aquel domingo, proyectando una sombra lúgubre sobre el antiguo cementerio municipal, donde la niebla se aferraba al suelo. Los padres de la pequeña Lucía caminaban con paso solemne entre las lápidas mohosas, llevando flores frescas para los abuelos en un ritual silencioso. La niña, de apenas 5 años, observaba con curiosidad inocente las estatuas de ángeles que parecían llorar bajo la neblina perpetua del lugar. El viento soplaba suavemente entre los cipreses, creando un silbido que se asemejaba a lamentos lejanos, erizando la piel de los adultos sin que supieran por qué. Mientras sus padres limpiaban la tumba familiar, Lucía se alejó unos metros, atraída hipnóticamente por un destello de color vivo en medio de tanta grisura y piedra muerta. Sobre una lápida pequeña, casi devorada por la maleza y el olvido, descansaba un carrito de juguete de un rojo brillante e inmaculado, ajeno al paso del tiempo. Parecía totalmente fuera de lugar, como si alguien lo hubiera dejado allí hace apenas unos instantes, para un niño que ya no podría jugar jamás. Sin dudarlo, y con la ingenuidad propia de su edad, la niña extendió su mano y tomó el objeto, sintiendo un frío antinatural en el metal que le entumeció los dedos. Nadie vio el momento exacto en que Lucía guardó el pequeño vehículo en el bolsillo de su abrigo, ocultando su tesoro robado de la vista vigilante de sus padres. Al momento de cruzar el umbral del camposanto para regresar al auto, una ráfaga de aire helado golpeó violentamente sus espaldas, cerrando el portón con un chirrido metálico. Fue como si el cementerio exhalara un último aliento gélido, intentando retener algo que le pertenecía por derecho y que se estaba marchando indebidamente. La madre de Lucía se estremeció y miró hacia atrás con nerviosismo, sintiendo por un segundo que docenas de ojos vacíos los observaban desde la oscuridad de las criptas. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio inusual e incómodo, roto solo por el sonido monótono de las llantas sobre el asfalto húmedo de la carretera. Lucía, sentada en el asiento trasero, acariciaba el carrito rojo dentro de su bolsillo con una sonrisa secreta, ajena al peso espiritual que transportaba. Al llegar, la atmósfera del hogar se sentía extrañamente densa, como si el aire se hubiera vuelto más pesado y opresivo al cerrar la puerta principal tras ellos. Sin que sus padres lo supieran, al cruzar el umbral con aquel juguete fúnebre, habían invitado a una presencia que llevaba mucho tiempo esperando salir del olvido. Pasaron los días y la calidez habitual del hogar se fue disipando lentamente, reemplazada por una frialdad húmeda que parecía emanar de las paredes mismas de la casa. Lucía comenzó a pasar horas interminables encerrada en su habitación, y desde el pasillo, sus padres podían escucharla mantener largas y animadas conversaciones con la nada. Eran susurros ininteligibles al principio, pero pronto se tornaron en risas cómplices que resonaban con un eco extraño y metálico, como si rebotaran en una habitación mucho más grande, vacía y oscura que el dormitorio rosa de una niña pequeña. Preocupados, pero intentando racionalizar la situación, los padres le preguntaron durante la cena, con tono casual, ¿con quién hablaba tanto tiempo a solas en su cuarto? Lucía, con una naturalidad que heló la sangre de su madre por un instante, respondió simplemente sin levantar la vista del plato. Con mi nuevo amigo, él estaba solo y muy triste donde vivía antes. Los padres intercambiaron miradas de alivio fingido, convenciéndose mutuamente de que se trataba de la etapa clásica del amigo imaginario, ignorando deliberadamente el brillo febril y oscuro que había aparecido en los ojos de su hija. La frágil normalidad se rompió una tarde de lluvia torrencial,
cuando toda la familia estaba reunida en la sala de estar viendo televisión para distraerse del clima lúgubre exterior. De repente, un golpe seco y pesado retumbó en el techo, justo encima de sus cabezas, proveniente inequívocamente del dormitorio de Lucía, que debía estar vacío. La niña no se inmutó ni un poco. Siguió jugando tranquilamente con sus muñecas en la alfombra, mientras sus padres se tensaban en el sofá, sabiendo con absoluta certeza que no había nadie más en la casa que pudiera haber provocado aquel ruido sordo. El terror auténtico se apoderó de ellos cuando, tras el golpe inicial, se escucharon claramente pasos arrastrados, pequeños pero inconfundibles, caminando de un lado a otro sobre las tablas de madera del piso superior. Voces susurrantes se filtraron por las vigas, una cadencia que no pertenecía a ningún vivo, debatiendo agitadamente en un idioma gutural. El padre subió corriendo las escaleras, pálido como un cadáver, y al abrir la puerta de golpe, encontró la habitación vacía y helada. Lo único que se movía era el carrito rojo, rodando lentamente por sí solo hasta chocar suavemente contra sus pies. La situación en la casa se volvió insostenible. Las sombras se alargaban en las esquinas de formas imposibles, y el frío era permanente, calando hasta los huesos. Desesperados y sin poder dormir, los padres contactaron a una anciana mujer conocida en el pueblo por tratar con lo que no se ve y limpiar energías oscuras. Llegó al anochecer, con una mirada penetrante y un bolso de cuero desgastado lleno de hierbas y amuletos antiguos, deteniéndose en seco al cruzar el umbral, como si una barrera invisible y malévola la golpeara en el pecho. La médium recorrió la casa en un silencio sepulcral hasta detenerse frente a la habitación de Lucía, donde el aire parecía vibrar con electricidad estática. Sus ojos se clavaron de inmediato en el pequeño carrito rojo que yacía inocente sobre la alfombra, y su rostro palideció visiblemente al tocarlo. No vino solo, susurró con voz temblorosa, explicando a los aterrorizados padres que al profanar la tumba y tomar el objeto más preciado del difunto, habían atado el espíritu del niño, dueño del juguete, a su propia hija. Esa misma noche iniciaron el ritual de liberación, rodeando el juguete maldito con velas negras y un círculo de sal de mar para romper el vínculo espiritual. La mujer recitaba oraciones en una lengua muerta y gutural, mientras el carrito comenzaba a vibrar violentamente sobre la mesa, como si una mano invisible intentara arrebatarlo del círculo protector. Las luces de la casa parpadearon frenéticamente y un llanto desgarrador, infantil pero ultraterreno, llenó la sala, helando la sangre de todos los presentes. Tras una hora de lucha espiritual intensa, un silencio absoluto cayó de golpe sobre la estancia y las velas se apagaron al unísono, dejando un olor a ozono en el aire. La mujer, exhausta y empapada en sudor frío, declaró que el niño había encontrado la luz y ya no vagaba en este plano, aunque su mirada denotaba una duda inquietante que prefirió callar. Los padres, abrazando a una Lucía profundamente dormida, sintieron que el peso opresivo se levantaba por fin, creyendo ingenuamente que la pesadilla había terminado para siempre. La calma fue un espejismo cruel y efímero. Durante una semana, la luz del sol pareció limpiar los rincones oscuros de la casa, pero la paz se quebró una noche, cuando Lucía se negó rotundamente a cruzar el umbral de su dormitorio. Se aferraba al marco de la puerta con los nudillos blancos, llorando en silencio, mientras una corriente de aire gélido, con un olor nauseabundo a tierra mojada y flores podridas, escapaba de la habitación oscura hacia el pasillo. La niña temblaba incontrolablemente, susurrando que ya no era seguro entrar,
pues la atmósfera había cambiado de una tristeza infantil a una ira colectiva. Esa misma madrugada, los ruidos regresaron, pero ya no eran los pasos tímidos de un niño solitario lo que se escuchaba en la planta alta. Ahora, el techo retumbaba bajo el peso de múltiples presencias que corrían frenéticamente de un lado a otro, volcando muebles y rasguñando las paredes con furia desmedida. Los sonidos eran agresivos y caóticos, como una búsqueda desesperada y violenta que hacía vibrar los cimientos mismos de la casa, mientras las sombras en la escalera parecían estirarse y retorcerse como dedos largos, intentando alcanzar a los vivos. Aterrorizados, los padres se refugiaron en la sala abrazando a su hija, escuchando con impotencia cómo la violencia arriba aumentaba hasta convertirse en un estruendo ensordecedor de cosas rompiéndose. Cuando un silencio repentino y pesado cayó de golpe, tan denso como una lápida de mármol, el padre se armó de un valor que no sentía para subir a investigar. Encontró el cuarto de la niña destrozado, con cientos de marcas de manos pequeñas y sucias impresas en el techo y las paredes, como si una horda hubiera estado buscando algo frenéticamente, sin éxito, en cada rincón. Al bajar, encontró a Lucía de pie en la oscuridad de la sala, mirando hacia la escalera con una expresión vacía y una sonrisa torcida que no pertenecía a una niña de 5 años. Cuando su madre le preguntó entre sollozos qué estaba pasando, ella respondió con una voz gutural que heló sus almas para siempre: «No es mi amigo el que hace ruido, mamá. Son sus amigos del cementerio. Han venido todos a buscarlo y están muy enojados porque no lo encuentran. Así que dicen que jugarán con nosotros para siempre hasta que él regrese».